Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast La Economía P2P. Mi nombre es Leo y como siempre estoy acá con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien por acá. ¿Usted qué cuenta, caballero? Tranquilo acá como siempre, me acompaña una taza de café y bueno, las ganas de compartir Bitcoin Cash con la gente que nos escuche. Espero que anden muy bien. Creo que este es el episodio número 44 ya, ¿no? Sí, señor, 44. Efectivamente, y como siempre, esto ya es poner un poco un disco rayado, pero traemos un episodio muy interesante. Y un episodio que vuelve a las bases y de hecho se parece, o nos pareció por lo menos bastante a uno de los primeros episodios que sacamos, incluso creo que el primer episodio, Sí. que se llamaba Bitcoin Cash modifica o cambia la mentalidad de los ricos, ¿no? Apuntamos un poco a tratar Bitcoin Cash desde una óptica que nunca se había planteado, por lo menos no se plantea normalmente. Uno siempre cuando escucha hablar de criptomonedas, y esto es algo que nosotros vemos bastante, las suele ver vinculadas con el trading, con el hacerte rico rápido o con mala publicidad, estafas y demás. Esto es lo que se ve en el mainstream, ¿no? Y obviamente nosotros a lo largo de ya 40 y tantos episodios, bueno, fuimos tratando un poco de modificar esa tendencia y hemos logrado llegar a una comunidad de personas que realmente están intentando utilizar Bitcoin como una moneda digital, como un medio de intercambio y como lo que realmente es un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer, sin intermediarios y dispuesto para todo el mundo. Sí, inclusive sí es cierto que en algunos lados, sobre todo maximalistas de BTC, hablan de cómo son 21 millones, o sea, cómo la no inflación o deflación te cambia la preferencia temporal. Lo que ya sabemos de la escuela austríaca, ¿no? Lo que te hace pensar en más largo plazo. Pero se quedan ahí, o sea, como que no le buscan una vuelta más, como que se quedan en lo que dice la escuela austríaca por defecto y listo. No se ponen a analizar un poco más a profundidad, particularmente tales casos, ¿no? Todo esto que tratamos de traer, como por ejemplo con el episodio de los ricos, ¿no? O sea, ¿por qué a los ricos? O sea, ¿cómo le afecta a alguien el hecho de hacerse millonario teniendo Bitcoin Cash, ¿no? No es lo mismo que un dinero deflacionario que lo hiciste, digamos, transparentemente al gobierno. O sea, hay un montón de diferencias. Si les interesa pueden ir al primer episodio en el que está. No se trata del episodio de hoy eso, pero siempre lo que tratamos es como de traer una vueltita, un ángulo distinto, un poquito modificado. Y a veces, modificando un poco alguna cosa, te topas con algún punto de vista que decís, nunca se me había ocurrido. Y creo que es medio lo que nos pasó con el episodio de hoy. Claro, estábamos hablando nos pasó la semana así, pasada. y estábamos reunidos, estábamos charlando. Creo que fue Ian el que dice, che, hay que hablar de esto. Y dije, sí, vamos a anotarlo ya porque es un muy buen tema. Porque fue en el medio de una conversación que estábamos teniendo. La realidad es que no nos esperábamos, digamos, cruzarnos con esta idea. Y dijimos, bueno, vamos a tomarla y vamos a desarrollarla. Y lo que nos quedó, esperemos, es un podcast bastante cargadito, en el sentido de un montón, o sea, esto que vamos a hablar hoy tiene un montón de implicaciones, ¿no? Tiene un montón de inferencias y trata obviamente de Bitcoin Cash, no trata obviamente de las criptomonedas, pero también trata de cómo se comporta, ¿no? El dinero en escala, o sea, cómo escala el dinero a medida que aumenta, ¿no? El tamaño de la entidad que lo utiliza. No es lo mismo un individuo que una comunidad, que una megacorporación, que un estado nacional, que, no sé, un estado mundial, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Y justamente, por el título del video, ya lo habrán visto, vamos a tocar un poco cómo funcionaría Bitcoin Cash en el caso de una adopción, ¿no? Masiva, y en un escenario en el cual, por ejemplo, el gobierno o el Estado o los gobiernos deciden decir, bueno, vamos a tener reservas en BCH, ¿no? O vamos a empezar a utilizar BCH en conjunto con la moneda nacional, por ejemplo, como medio exclusivo, o, no sé, integramos de alguna manera a nuestra economía las criptomonedas si queremos hacer autocustodia. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Entonces, ya me va a perdonar, pero yo voy a empezar desde el principio. Sí. La primera pregunta de todas. ¿Qué es la filosofía? Sí, vamos a arrancar por qué es la filosofía, ¿no? Sí. Hay una cosa muy interesante de Wikipedia, que es que si tocan en el primer enlace de cada artículo, de cualquier artículo, de la primera referencia, y siguen indefinidamente, siempre van a terminar en
la página de la filosofía. Esto después háganlo, no vayan a sacar el podcast para probarlo, pero después pruébenlo, ocurre. Pero bueno, obviamente no vamos a arrancar porque es la filosofía, vamos a empezar un poco después, asumimos un montón de cosas y llegamos a una pregunta un poco menos elemental, que es ¿qué es la escala básicamente? Y nosotros a lo que queremos apuntar es que justamente la escala no es un problema que se resuelva con planificación central sin cálculo económico, ¿no? O sea, necesitamos un escenario donde se pueda hacer cálculo económico, o sea, necesitamos un escenario de libre competencia para poder entender el concepto de la escala. Y la séptima acepción del diccionario de la lengua española en la entrada de escala dice: es el tamaño o proporción en que se desarrolla un plan o idea. Entonces, no estamos hablando, digamos, de una unidad de medida, sino que estamos hablando de una proporción, un tamaño, en relación a ¿qué? A los recursos que se integran en un proyecto, ¿no? Que en definitiva eso es lo que va a terminar teniendo un proyecto cualquiera sea, o sea, desde una empresa que busca introducir un producto al mercado, desde una persona que busca ofrecer un servicio, va a tener en cuenta un montón de factores, y una vez que decida que lo que obtiene intercambiando esos factores o el servicio que ofrece o el bien que ofrece a cambio de lo que recibe le hace rentable, o sea, le resulta rentable, o sea, siente que está obteniendo más de lo que da a cambio, perfecto. Entonces se ejecuta, se pone en marcha. Bueno, sabemos que este no es el proceso que tiene el Estado, por definición. Entonces, en primer lugar, la escala de un proyecto no puede ser prevista de ninguna manera, porque el tamaño ideal obviamente varía por el influjo o la introducción de un montón de factores. Entonces, de alguna manera la escala, como algo abstracto, se comporta igual que el resto de los bienes del mercado y está sujeto a las leyes de oferta y demanda. O sea, no depende de, bueno, esto es la escala perfecta, esto tiene que funcionar esta determinada escala. Por otro lado, en el caso de lo que es la operación del Estado, la escala generalmente es por definición en todo el territorio nacional. O sea, no vas a estar limitado a fronteras que se dieron naturalmente o que, digamos, aparecieron por el orden natural espontáneo de las sociedades o de las comunidades o de las interacciones de las personas, sino que la mayoría de las veces son escalas que son completamente arbitrarias. Por ejemplo, ¿no? Necesitamos, no sé, proveer electricidad a una zona, perfecto, tiene que llegar a estos partidos, ¿no? A estas provincias. Y esas provincias capaz que tienen trazas o escalas o fronteras que no se condicen realmente con las necesidades. Entonces justamente la diferencia de la operatoria de los mercados es que justamente las escalas tienden a ser más eficientes, porque los recursos van mejor dirigidos hacia donde más se necesitan y se tiende a evitar el desperdicio. ¿Acá querés comentar algo, Ian? Sí, yo creo que es interesante porque hay si querés como dos cosas para medir en esto. O sea, por un lado tenés la escala, o sea, mientras más complejo, más grande es el proyecto, más complicado es gestionar los fondos, donde tenés un sistema como Bitcoin Cash, ¿no? Tenés frase de recuperación. Puedes usar multisig o lo que quieras, pero en cierta escala esto es extremadamente complicado. Y una de las cosas que vamos a hablar, sobre todo después en el podcast, es por qué no solamente es una cuestión de escala. Es una cuestión también de propiedad pública. O sea, cómo, además de imposibilitar que un banco central pueda almacenar Bitcoin Cash de forma tan simple, como lo pueden hacer con el dinero que ellos mismos imprimen, cómo casi imposibilita la propiedad pública. Cuando estamos hablando de propiedad pública como dinero, ¿no? O sea, si no existiera el dinero fiat y todo el mundo usaría Bitcoin Cash, a eso nos referíamos como la propiedad pública. No a una calle, obviamente, no tiene que ver con que una vereda sea o no pública, ¿no? Lo que tiene que ver es con el dinero almacenado por el gobierno. Y no es que lo imposibilita, sino que lo dificulta muchísimo más que el paradigma actual de dinero fiat. Es un poco lo que queremos charlar hoy, pero con mayor profundidad, obviamente. Sí, desde ya. Y de hecho, esto que vos mencionaste es muy importante y lo vamos a ir tocando más adelante, pero no quería pasar ese tema específicamente sin mencionar, ahora ya que dimos un poco una definición de escala, a qué nos referimos con escalable en el caso de un proyecto que sea descentralizado, libre y abierto, como por ejemplo lo es BCH, ¿no? Entonces,
acá anoté varios puntos. El primero sería como no se puede efectivamente programar una escala ideal. O sea, esto es un error que cometen muchas monedas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, uno de los errores que tiene BTC, que programan una escala ideal, ¿no? Entonces, nosotros decimos Bitcoin Cash es escalable. ¿Qué significa esto? Que no está sujeto a una escala ideal. O sea, que entiende que justamente como la escala es algo que se va a dar de forma natural, ¿no? Por influjo de los factores que la componen, ya sean ancho de banda, espacio de almacenamiento, la cantidad de usuarios que quieran usar la red al mismo tiempo, los diferentes tipos de aplicaciones, las tarifas que estén dispuestos a pagar los usuarios, etc. Todas estas cuestiones van a entrar al sistema, ¿no? Y BCH se puede expandir para ajustarse a el consumo más eficiente de todos esos recursos que se disponen. Entonces, el error que comete BTC es justamente decir, no, la escala ideal es esta, es un límite, está capada, ¿no? Tenés un máximo de esa escala. Perfecto, el límite a la escalabilidad rompe justamente con todas estas otras interacciones de mercado. Que en definitiva, digamos, no estamos diciendo que la escala, entre comillas, no sea voluntaria, porque vos, digamos, entrando a BTC asumís que esa escala va a existir siempre, ese tipo de escala máxima. Simplemente nosotros creemos que es un error introducirla en un sistema que vos después decís, bueno, esto igualmente está limitado, pero tiene que funcionar para todo el mundo. Efectivamente, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, el funcionamiento depende de demanda, el precio de todos los factores, que incluyen desarrollo, innovación, capital humano, entre los cuales están los programadores, la comunidad, los diferentes tipos de emprendedores y proyectos, y también capital físico, por ejemplo, los ASICs, el ancho de banda, las redes de comunicaciones, cómo se comunican los mineros entre ellos, la disponibilidad de la tecnología, etc. Entonces, BCH es efectivamente escalable y sostenible si la demanda es suficiente, pero hoy también, donde la demanda y el uso es mucho menor de lo que esperamos que sea en un futuro con una adopción masiva, igualmente funciona bastante bien. Entonces, la escalabilidad es como una especie de elasticidad que tiene un proyecto para adaptarse al tamaño que se requiere que tenga. ¿Cuál es el tamaño que se requiere que tenga? Y puede variar constantemente. Y la escala de todos los bienes y factores y servicios del mundo varía constantemente, ¿no? ¿Cuál es la escala, por ejemplo, de, no sé, las redes de telefonía? Y en el siglo XVIII no había. En el siglo XIX fueron creciendo, al principio eran pocos y después eventualmente fueron muchos. Y ahora las redes de telefonía se empezaron a dejar de utilizar porque todo el mundo tiene teléfonos celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces no se usan redes de cables de telefonía y la gente tiene un teléfono fijo. Lo más probable es que si te mudas no pongas un teléfono fijo en tu casa hoy en día, salvo que no sé, que vivas en un país donde se usa, pero muy probablemente si te mudas solo o te cambias de casa no vas a estar pensando qué servicio de telefonía vas a contratar. Sería raro. ¿Por qué? Justamente porque hay un montón de factores, ¿no?, que hicieron que no se demande. Entonces la escala de los servicios de telefonía cae, ¿no? Como caen un montón de otras cosas con el tiempo. Aumentaron otras, por ejemplo. Vas a preocuparte más de, ¿qué proveedor de internet llega a esta zona, ¿no? ¿Cuál es el mejor por el precio, ¿no? Vas a consultar con los vecinos, te vas a fijar. Bueno, eventualmente eso varía. Y justamente ¿por qué? Porque hay un proceso de mercado, ¿no?, que se da de forma espontánea y natural y que no está limitado por ninguna... está limitado, digamos, en un contexto estatal, pero no está limitado en sí naturalmente. Entonces, la gente se estará preguntando qué tiene que ver todo esto que estamos diciendo con la escala de los estados y cómo podrían almacenar BCH. Entonces, ahora sí, Ian, si te parece bien, pasamos a la parte jugosa del podcast, ¿no? Pero era importante, creo yo, hacer toda esta introducción porque una vez que entendés esto, podés entender lo que viene. Es como, viste, se construye por capas el conocimiento. Está como... Sí, el conocimiento. El conocimiento es en capas, exactamente. Sí, sí. De acá a Marte por capas. Exacto. Yo creo que una de las preguntas que nos hacíamos con Leo, no me acuerdo la verdad que cómo entramos a charlar este tema cuando lo charlamos nosotros, antes de que se nos ocurra, esto va para un podcast. Estábamos pensando cómo nos referimos a una escala a un organismo altamente complejo, ¿no? Una entidad altamente compleja como por ejemplo el Estado. El Estado argentino, que tenés no sé cuántos ministerios, cientos de secretarías, capaz miles de subsecretarías, congresos provinciales, ministerios provinciales. O sea, tenés una cantidad de organismos infinita, casi. Cada vez se crean nuevas. ¡Cuánta innovación! Sí. Imagínate todo este entramado que aparte ya lo tienen hoy
lubricado, si querés, el funcionamiento a nivel financiamiento con el sistema fiat, ¿no? Hoy debes tener una caja de ahorro a nombre de la provincia en tal banco, a nombre del ministerio de tal, de la entidad de tal, de la empresa. Por ejemplo, yo imagino que Aerolíneas Argentinas debe tener probablemente su propia o sus propias cuentas en los bancos o en el Banco Central o lo que sea. Pero en el caso de Bitcoin Cash, esto es muchísimo más complejo. Porque, o sea, vos en el sistema actual, además de que si perdés acceso a tu cuenta, puedes ir a golpear una oficina y, y entrar. O sea, tenés a quien llorar, por así decirlo, ¿no? En Bitcoin Cash eso no lo tenés. O sea, si perdés las 12 palabras, te las roban, sonaste. O sea, la culpa era tuya. Que no las cuidaste bien. Bueno, acá esto entra en cortocircuito con un gigante como el Estado, ¿no? Donde tenés miles de organismos distintos y probablemente cada organismo o muchos de ellos deben tener su propio sistema de financiamiento. O sea, obviamente tenés como que llueve, ¿no? La guitarra le cae a cada uno. Un derrame. La verdadera teoría del derrame. Está pensando lo mismo, boludo. La verdadera teoría del derrame les derrama a todos los organismos, tipo del ministerio pasará a las secretarías, no sé, es una cosa así. En el caso de Bitcoin Cash esto es hiper complejo. Arrancando de quién es el de arriba, quién es el que tiene las 12 palabritas o la multisig, quién tiene acceso a la multisig arriba, ¿no? ¿Y quiénes? Claro. Porque decís, bueno, no lo tiene una persona, lo tienen varias. Bueno, ¿quiénes son? Claro, exactamente. ¿Cuál es la garantía de que no se choren todo? Claro, supongamos que el Banco Central tiene, no sé, el equivalente a miles de millones de dólares actuales en Bitcoin Cash, ¿no? Por ejemplo. O tiene reservas de oros. Bueno, por ejemplo, robarte el oro es bastante difícil en el sentido de que es oro físico, ¿no? Gran cantidad de oro. Eso se nota si deja de estar. El problema es esto que tiene BCH, que para el usuario común es una ventaja y justamente para estos organismos es una enorme desventaja porque complica mucho la organización. Tenés que empezar a determinar, digamos, en quién confías, ¿no? Como gobernante para delegar esa responsabilidad de custodiar las 12 palabras. ¿Quién va a ser, por ejemplo, el que tenga las 12 palabras de las reservas del Tesoro de la Nación? ¿El presidente y el Banco Central? Por ejemplo, ¿lo tendría que tener solamente el presidente del Banco Central o también el vicepresidente del Banco Central, ¿no? O tendría que ser una multisig entre dos. Y si es una multisig 2 de 2 y uno pierde las 12 palabras, ¿qué hacemos con esa persona? Porque ya esos fondos quedan completamente inhabilitados. Sí, sí. Y a partir de ahí, ese problema se repite para cada organismo estatal, ¿no? Tenés ministerios, perfecto, tenés que tener una multisig por ministerio o una billetera por ministerio. Cada secretaría tendría que tener su secretaría. Su billetera por cada secretaría. Lo mismo para cada subsecretaría, cada gerencia o dónde se gestionaría, en qué nivel, ¿no? Se gestionan todos estos fondos. ¿Cómo se garantiza que la persona que está ahí a cargo de enviar el dinero sea una persona competente, ¿no? Y tenga incentivos correctos para garantizar que los fondos no van a ser apropiados, por ejemplo, o simplemente por una cuestión de negligencia lo va a perder? O por ejemplo, suponete, no sé, que de golpe el presidente cambia, ¿no? Viene otro partido y el partido anterior dice, bueno, les hacemos la vida imposible y a propósito pierden, entre comillas, las 12 palabras para que después el próximo gobierno empiece con reserva cero. O sea, accidente de estamos bote. hablando, exactamente, estamos hablando, ¿no? De un problema, un montón de cuestiones que el Estado, digamos, tiene que resolver, incluso aunque no adopte BCH a un nivel o cualquier cripto para este fin, ¿no? Incluso aunque no lo adopte a un nivel absoluto, sino aunque sea, diga, che, voy a empezar a tener esto en reserva porque esto es un activo que se está apreciando y se está empezando a utilizar. Sí, esto, ¿sabés qué? Le pone esteroides a lo que conocemos ya en tercer mundo. Porque tal vez en Suecia funcione más ordenado, ¿no? Pero en tercer mundo, o sea, en Argentina, donde en Argentina es imposible. Cuando Macri ganó las elecciones, el gobierno anterior a Macri no le quería dar la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, ¿me entendés? Y no se la dio. O sea, imagínate lo que va a ser darte la multisig. O sea, vas a tener que pelear como nuevo gobierno cada subsecretaría que te dé la frase de recuperación, ¿me entendés? O sea, Sí. Porque es cierto que por un lado tenés la ventaja de la transparencia, ¿no? Puedes decir, bueno, esta es la dirección de la subsecretaría de no sé qué y sabés cuántos fondos tiene de forma transparente, cosa que hoy no lo puedes hacer.
O sea, tenés esa ventaja de cara al público, ¿no? Porque puede auditar el público, pero al mismo tiempo si alguien se roba algo no sabés quién fue, ¿no? Porque vos no aparece tu firma en el momento, no te graban. No, o lo apareces en un tirando un exchange por bolso. otra criptomoneda, ¿no? Por ejemplo, Claro, te fuiste a Monero o usaste Cash Fusion, entonces se pierde el rastro. Después ese dinero vuelve a entrar en la economía, entre comillas, limpio, porque no hay una forma simple de rastrearlo. Entonces tenés un montón de problemas prácticos. Y esto es el menor de los problemas. Estamos hablando solamente de negligencia, incompetencia, por no decir corrupción, a niveles estratégicos. Entonces, ¿qué pasaría si en cambio, ¿no? Cuando vos decís, bueno, esta es la dirección del Banco Central, tiene el equivalente a 45 mil millones de dólares en BCH? Perfecto. Eso es una superficie de ataque también, ¿no? Si vos sabes que por estatuto, el estatuto del Banco Central te dice que el presidente del Banco Central es el que tiene las 12 palabras para acceder a eso, o sea, el tipo no va a poder pegar un ojo los 4 años de que le dure el mandato, por ejemplo. Sí, o sea, es porque un montón de peso que hoy no lo tenés. Exactamente, va a estar constantemente amenazado porque es la persona que puede acceder a esos fondos justamente. Y quienes están interesados en obviamente apoderarse de lo que no es suyo, van a buscar justamente apuntar esos eslabones débiles, porque justamente no van a decir, che, bueno, vamos a tratar de adivinar la clave privada. Van a ir con la persona que sabe la clave privada y van a torturarla hasta que lo obtengan. Básicamente van a utilizar otros mecanismos de extorsión o lo que sea, pero justamente ahí vos ya tenés un problema que no tenés a nivel personal, ¿no? Y a esto ya vamos a entrar más adelante. Sí, literalmente te volvés un target. Porque vos pensás que la gente va a pedir, quiero la dirección de las reservas del Banco Central. Quiero saber cuánta guita tiene el país, ¿no? O sea, la exigencia del público va a ser esa. Dame las direcciones donde están depositados los fondos. Y el gobierno va a tener que ser transparente ahí, ¿no? O por lo menos el público va a pedir eso. Pero por otro lado, sería como lo lógico. Van a tener que ser, no sé, opacos de quién las tiene. Pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Y quién tiene la guita? ¿Me entendés? ¿Me cobras impuestos en todos los años? ¿Dónde está la guita? Cosas que hoy la gente da como... Es como, no, están en el Banco Central, qué sé yo, ya está, como están ahí. Sí. Acá no están. Asumimos sencillo. Que hay una bóveda que debe tener dólares y activos equivalentes, ¿no? Sí, o está está anotado en un balance de la Fed, ponele, ¿viste? Una cosa así. Exacto. De otro banco central de otro país, ¿no? O en el Banco Interamericano de no sé qué, o en el de giros internacionales, no me sé el nombre ahora. Todo este tipo de cosas. Todas estas son cosas que hoy no se plantean ni de casualidad, ¿no? Pero es un nivel de complejidad que puede llegar a manejar esto tremendamente grande. Por ejemplo, hoy antes del episodio también estábamos mirando cómo guarda El Salvador los BTC que compró, que supuestamente compra, llego, porque yo no vi ninguna boleta de compra, ¿no? Capaz que está y la pronuncian en algún lado, ¿no? En un informe del Banco Central probablemente. Yo no la vi, ¿no? Pero supongamos que está. Cuando empezamos a investigar, no se sabe exactamente cuántos tienen, o sea, no se sabe cuántos tienen y no se sabe dónde los guardan, o quién los guarda, o de qué forma los guardan. La información es totalmente opaca. O sea, esa probablemente sea la regla, ¿no? La opacidad total. Claro. Es que no podría ser de otra manera, aclaremos. O sea, sí. Por lo menos para este tipo de organismos, ¿no? Donde se jactan de hablar de la transparencia y demás, esto es crucial. Porque, a ver, publicar esta información, bueno, podría ser eventualmente una forma de decir, bueno, nosotros tenemos tantas reservas y esta es la dirección, ¿no? Pero evidentemente, digamos, por lo menos quien tiene acceso a eso debe ser secreto. Lo cual también a su vez es un problema, porque tenés un cambio de gobierno y che, ¿quién era el que tenía la...? No. Sí. ¿Cómo? No, yo creo que era... Te echan la culpa, ¿no? ¿Lo tenías vos? No sé, preguntale al de... que estaba a la oficina acá a la vuelta, no me acuerdo el apellido. ¿Viste? Ese sabía decirle. Después vas y te dice, aparte los pagos son irreversibles. A mí me contaron una vez, pero yo estuve en el curso, pero el que tenía que estar era la otra persona. Estamos hablando de digamos... Esto puede desaparecer muy fácil. Sí. Y aparte... Sí. Pensá que además de que esta gente todavía jamás en su vida manejó ni sabe lo que es una cripto, no saben lo que es una fase de recuperación. Sí, imagínate que el que debe estar en cada subsecretaría es un gordo que tiene 60, 70 años, le pones una palabra en inglés y se asusta, y está trincherado ahí desde que nació, ¿me entendés? Y si no estuviera ahí sería tachero, una cosa así. O sea, y tiene bigote, probablemente, ¿viste? como un Alberto Fernández por cada
por cada subsecretaría. Debe ser una cosa así. O sea, vos imaginate a ese tipo decir, no, tenés que tratarte 12 palabras en inglés y entre ustedes tres, dos de ustedes tienen que tener acceso. Ya están pensando cómo ponerse de acuerdo para chorear la guita mientras le estás explicando, ¿me entendés? Sí. O sea, el nivel de complejidad que manejar esto... Igual aclaremos una cosa. No es que una persona de 60 años, si quiere comprar ese chip, va a tener esta dificultad. Pero hay una diferencia clave, que es que justamente estaría invirtiendo su capital, estaría poniendo su propio patrimonio en riesgo, entre comillas, y tendría que hacerse cargo de su propio dinero. En este caso estamos hablando de dinero que técnicamente es público, no es de nadie. Sí. A esto quería llegar, ¿no? Porque con esto que mencionabas del Salvador recién, y esto es algo que obviamente tiene que ser como la paradoja, la solución del Estado en estos casos es tratar a las monedas de alguna manera como una empresa privada trataría su propiedad privada, ¿no? O sea, el Estado se comporta en este sentido no como un ente público, o sea, sino que actúa en contradicción con sus mismos principios. Y obviamente esto no solamente ocurre con las criptomonedas, sino que hoy ya pasa con otras cosas, ¿no? Tenés otros tipos de activos, por así decirlo, que no son de acceso público y la sociedad no tiene transparencia, ¿no? Tenés tratados que son secretos entre diferentes países, entonces el público no tiene acceso a qué es lo que está firmando tu país, o sea, tu gobernante, a qué te está comprometiendo a vos. Tenés información que es clasificada, tenés agencias que operan desde el secreto, ¿no? Tenés agentes, por ejemplo, desplegados, agentes secretos en distintos lugares que no sabés quiénes son, porque esto es información obviamente también clasificada. Y a ver, ¿está mal que así sea? Pienso personalmente que no, pero justamente es una contradicción. Y como el sistema que nos están planteando de propiedad pública es contradictorio, no puede ser universalmente aplicable, por lo tanto no puede ser nunca de alguna manera moralmente correcto o la forma correcta de solucionar las cosas. Sí, además acá hay algo y es que, viste que siempre que te plantean como Argentina, o sea, o los países, te lo plantean como una abstracción, ¿viste? Es como el pueblo y Argentina y la patria y viste, siempre todo es como opaco, ¿viste? O la clase, sí. Todo es como una abstracción. Bueno, yo no, vos sabés que Argentina en sí, o sea, la abstracción argentina no puede tener las frases de recuperación, ¿me entendés? O sea, Argentina no existe, ¿me entendés? No, es una abstracción. Bueno, esto es lo que dice Miguel Ángel Bastos. Es una entidad invisible. Claro, exactamente. El Estado no existe. Lo que hay son personas, ¿no? Básicamente es lo que dice Miguel Ángel. Pero sí. El tema es que justamente eso. O sea, no es que cuando se almacenen las reservas del Banco Central, las va a guardar el Banco Central. ¿Viste? La abstracción que es totalmente moral y siempre actúa en buena fe y a favor del pueblo. Otra abstracción, ¿viste? Sí. No, o sea, estamos justamente teniendo abstracciones tras abstracciones tras abstracciones, y como dice Miguel Ángel Bastos, la patria es una abstracción, no existe Argentina, no existe España, no existe Europa, no existe América, no existe el pueblo, no existe el gobierno, o sea, existen las personas que están en esas instituciones en todo caso. Claro. Y la institución funciona como una abstracción y como una colección o recolección de personas, pero son eso, personas. Entonces nosotros tenemos que pensar en las personas que están ahí adentro. Entonces, obviamente, todo esto que nosotros mencionamos y cómo se comportaría el Estado y cómo se comporta actualmente con otras cosas que son opacas y no son transparentes, es contradictorio e inconsistente con la filosofía interna de una república, que república viene del latín res publica, que significa cosa pública, y justamente apunta a es todo es de todos, ¿no? Argentina es de todos los argentinos, ¿no? Porque por eso tenemos también el nombre República Argentina, que es el nombre oficial. Entonces, si todo es de todos, ¿por qué los individuos particulares no tienen acceso a determinada información, ¿no? Entonces tratamos a la Argentina como si fuera algo diferente de las personas que la componen. Y entonces tenés ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que tienen acceso a información clasificada y ciudadanos que no. Ahora, acá habíamos pensado también una referencia a otro autor de la Escuela Austríaca de la Economía, que se los recomendamos, que es Hans Hermann Hoppe. Y tiene un libro que estoy leyendo que es muy bueno, que es relativamente corto, se llama Lo que debe hacerse. Creo que se publicó en el año 97, si no me equivoco. Entonces, esto es muy interesante y queríamos entrar acá un poco, ¿no? a pelearnos contra la república, en el sentido de la idea de república, ¿no? Y hay otros mecanismos de gobierno, si se quiere, aparte de la república. Cualquiera que haya estudiado historia sabe que lo único que existe no son países con presidentes en el mundo. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que menciona Hoppe en este libro es
la monarquía versus, ¿no?, una idea como república, ¿no?, donde todo es de todo. ¿Cuál es la diferencia? En ambas, en ambos tipos de gobierno, en la monarquía y en la república, tenés un monopolio de la producción de protección o el uso de la violencia, ¿no?, como se define el Estado. Es decir, el Estado existe en ambos casos. Sin embargo, en el caso de la monarquía, sobre todo en las monarquías hereditarias, la propiedad privada, la propiedad o el monopolio, ¿no?, de la producción de la violencia o la producción de la defensa o la producción de la seguridad, etcétera, se trata como propiedad privada del rey. En cambio, en la república eso se trata como propiedad pública. Y acá tenés una diferencia muy interesante, porque justamente el problema que tenés es que cuando vos transicionás de una monarquía a una república, que es como pasó en la mayoría de los casos, vos dejás de tener esa concepción de que una persona puede tomar las decisiones que sean necesarias y pasás a tener una sociedad en la cual los gobernantes tienen mayor inestabilidad, o pasa a existir una alta preferencia temporal, es decir, una tendencia al cortoplacismo que termina casi siempre en decadencias culturales, morales, políticas, etc. Tenés posibilidad de robo y de alguna manera también esto explica, ¿no?, por qué los gobernantes tienden a tomar decisiones que los beneficien en el corto plazo, pero que no piensen en el futuro del país como algo de lo que deban preocuparse, porque en definitiva ellos no van a estar ahí dentro de 20 años o dentro de 30 años, o sus hijos dentro de 50 años, para justamente cosechar los frutos del usufructo de esa propiedad privada que es la producción de la seguridad. Por eso, Hoppe menciona en su libro que la monarquía es mucho más estable, mucho más beneficiosa para las sociedades a largo plazo, si bien él necesariamente no la prefiere, pero dice que es mejor. O sea, para él lo ideal sería que el monarca diga, a partir de ahora cualquiera es libre de ir a buscar protección con quien desee. Entonces el monarca se convierte, por así decirlo, en una entidad privada en la cual puede proveer esa protección, y no tendrías nunca, jamás, no crecerían prácticamente espontáneamente instituciones similares a la república o instituciones que funcionen de esa manera si no es de manera voluntaria. Pero justamente todo sería propiedad privada, por lo tanto no puede ser cosa pública. Creo que lo estoy diciendo bien, ¿no, Ian? Corregime si en algún momento me confundí, porque puede ser que alguna idea no tenga. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la contradicción, ¿no?, que existe en este caso? Que vos tenés el Estado que trata a las cosas a ciertas cosas como cosa privada, como propiedad privada, porque es la forma más eficiente, y sin embargo vos también tenés formas de gobierno que existieron siempre, que la gente tendía a elegir porque justamente eran las maneras más eficientes, ¿no?, que el Estado podía proveer. Entonces probablemente vos podrías tener instituciones similares en una sociedad libre, en las cuales existiría la posibilidad de tener BCH en reserva, ¿no? Y acá es un poco donde queríamos entrar también, cómo funcionaría la escala en este tipo de sociedades. No sé si, Ana, ahora querés hacer algún comentario al respecto. Sí, acá lo interesante es que los tipos de gobierno de propiedad privada, como la monarquía, digamos, tiene una preferencia por Bitcoin Cash, inclusive, en algún punto. O sea, todo lo que tenga que ver con propiedad privada tiene un imán hacia Bitcoin Cash. Y todo lo que tiene que ver con propiedad pública, no. Esto lo que explica es el gusto por la CBDC que tiene esta gente, ¿no? Porque era también otra de las cosas que hablábamos antes. Si por ejemplo, alguien de algún organismo se roba una CBDC, simplemente le avisan al Banco Central, y el Banco Central le congela la cuenta y vuelve a enviar el dinero a donde tiene que ir. ¿Viste? Automáticamente. O sea, es mucho más fácil para controlarlo internamente, ¿no? Sin embargo, tal vez si sos un principado como Liechtenstein, ¿no? No estás tan interesado en necesitar tener un sistema tan grande como una CBDC y todo el lío que esto genere, ¿no? Capaz que es más fácil que el príncipe tenga su multisig en su familia, que es la familia real, que es la que tiene sus propios fondos, y listo, ¿no? Y sobre todo porque lo que pasa es que ellos van a estar siempre ahí. Entonces van a tender a pensar más a largo plazo, que era lo que explicaba Leo. Van a tender a querer cuidar los fondos.
Eh, y en el caso de la democracia no. Entonces lo que te conviene es un sistema que lo puedas corromper, como una CBDC, ¿no? Que lo puedas andar rompiendo a gusto y piacere para acomodarte a tus planes. Eh, pero también tiene sus contras, ¿no? Todo tiene un pro y contra para el tipo de gobierno democrático. O sea, por ejemplo, si sos el corrupto dentro del gobierno, Bitcoin Cash te sería favorable, ¿no? Porque es más fácil o más difícil de controlar. Sin embargo, la CBDC probablemente le sea difícil a él, pero más fácil al que tiene el botón de imprimir, ¿no? Al que maneja. O sea, tal vez esté más concentrado el poder. En el caso de Bitcoin Cash esté más, no solamente sea más flexible, sino que esté más diluido. Entonces, lo que queremos decir es que básicamente los gobiernos que son públicos, si querés, tienen un gusto especial por la CBDC. Contrario a, por ejemplo, una monarquía absoluta, ¿no? Una monarquía clásica, o a un tipo de gobierno de propiedad privada, ¿no? O por ejemplo, no sé, Disney, que quería lanzar su propia ciudad privada. Y bueno, lamentablemente le dijeron que no. Ya sé que no nos cae bien Disney porque woke, pero no sabemos si en 20 años va a seguir siendo... Sí, bueno, pero no sabemos si en 20 años va a seguir siendo woke y capaz no me molestaba que tenga su propia ciudad privada. Pero bueno, lo interesante es que en este caso, inclusive por el hecho de tener más independencia, las corporaciones... O sea, tenés dos puntos, ¿no? La corporación que si querés una extensión del gobierno estatal, que probablemente sí llore CBDC. Sí. Pero las que son un poco más... Como por ejemplo lo son los multimillonarios que lloran UBI también. Claro, o sea, sí, o que lloran impuestos para los multimillonarios, ¿viste? Y ellos los tienen en fundaciones donde no les pueden cobrar impuestos porque son fundaciones para ayudar a los niños en África, ¿no? Que es un poco lo que hacen. Entonces, lo interesante es que el caso de las corporaciones, acá como son de propiedad privada, aunque algunas pueden estar estatizadas en algún punto, estamos hablando de las que son, ¿no?, mayoritariamente privadas o privadas, o inclusive las empresas o los individuos, o las monarquías de propiedad privada, todo lo que tenga que ver con propiedad privada, no tienen estos problemas de los límites en la escala que tiene una gran democracia popular de todos con 157.000 subsecretarías. Porque hay que ocuparse de un montón de cosas. Bueno, todo ese problema de alta complejidad probablemente no lo tengan, ¿no? Es cierto que siempre se puede acudir a empresas privadas que se dediquen a almacenar en frío, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que hacen esto. Creo inclusive Coinbase hace un tiempo había comprado una empresa que básicamente tenía eso, un búnker lleno de equipos en frío que almacenan criptos para otros. Pero vos pensás que le estarías confiando el dinero de uno o más países en un solo lugar físico. O sea, va a ser, además de que es súper tentador para cualquier criminal, sabés que si sos un país y sabés que el dinero está físicamente en este lugar del otro país, en este lugar puntual, te tira una bomba y te destruye tus reservas, ¿me entendés? O sea, es como... en la CBDC, bueno, nada, simplemente está como más distribuido dentro del Estado, ¿no? Probablemente tengan distintos servidores distribuidos. En el caso de esto, si las tenés que tener en frío, no puedes tener en frío en 10 lugares, las tenés que tener en frío en un lugar. También ahí te estás convirtiendo en un target para otros países. También pensá en dejarle las reservas de 3 países a una sola empresa privada en un búnker. El dueño tiene un poco bastante de poder. Igual, ojo, quiero mencionar una cosa que es, no solamente pasa con los estados, sino que obviamente hay entidades que hoy en día ya son, digamos, entidades privadas, como lo son la mayoría de los exchanges, que ya incluso hoy, con todos los incentivos que tienen para, entre comillas, mantener los fondos seguros, de alguna manera siempre tienen alguna brecha en la seguridad.
hay alguna filtración y siempre se terminan perdiendo fondos, inevitablemente. Y esto incluso, aunque digamos están los mecanismos en lugar para tratar de evitar que estas cosas ocurran, ocurren igual. Imaginémonos, ¿no? Si los estados empezaran a utilizar criptomonedas creyendo que las pueden manejar como manejan las monedas hoy en día, como manejan los fondos de los bancos hoy en día. Tendrías, digamos, una pérdida, o sea, se perderían las reservas, Argentina perdería las reservas en menos de un mes probablemente. O sea, se las quedaría una persona, un grupo de hackers o un político corrupto que va a tener la astucia suficiente como para poder hacerlo sin que lo descubran. Y bueno, de golpe se termina Argentina prácticamente, ¿no? O sea, en la práctica lo que te genera es eso. Por eso, digamos, también esto de alguna manera lo que logra es pone como una especie de freno a el crecimiento, ¿no? del Estado, ¿no? O incluso al crecimiento de las de algunas instituciones que tienen problemas justamente por esto. O sea, llegan a un punto en el cual es extremadamente difícil tener reservas, ¿no? de todos los fondos que tienen. Entonces, digamos, se tienen que subdividir para poder seguir manteniendo negocios. O sea, lo más probable es que, no sé, una empresa de seguridad, ¿no? Antes que, no sé, tener una cobertura en 5 países diferentes, prefiera dividirse en 5, ¿no? Para poder gestionar mejor y que cada una de esas 5 empresas se gestione sus propios fondos. Y incluso si alguna de esas se vuelve muy popular dentro de uno de los países, también se podría subdividir. Entonces, justamente lo que te genera es más descentralización de los servicios, ¿no? Y un mercado mucho más eficiente. Obviamente, si esto le sumas que no tenés dificultades para entrar al mercado y tenés una sociedad de libre competencia, bueno, mucho mejor, ¿no? Pero es como que la escala preferible siempre es la local. Sí, y además lo que se almacena en las empresas es dinero de la empresa. O sea, la empresa almacena su dinero. En el caso del Estado estás almacenando dinero que se lo robaste a otro, ¿no? O sea, sí. No te tuviste que esforzar como empresa para ganar tanto dinero, ¿me entendés? Clientes para obtener tanto dinero. No, acá simplemente sí. Se lo sacás a otro y listo. Entonces, inclusive lo que vemos acá es un problema de cálculo económico, ¿no? Es como con la educación. ¿Quién la va a proveer? ¿Cómo la va a proveer? ¿Cuánta educación? ¿Dónde la educación? ¿A quién es la educación? ¿Cuánta calidad? ¿A quién? ¿Cómo hacemos que sea igual para todos? ¿Ves? Tenés un montón de cosas a tener en cuenta y eso mismo le aplica al momento de almacenar Bitcoin Cash a una ultra mega corporación enorme. O sea, te mantiene en raya, ¿no? Te mantiene en raya con el cálculo económico. Es otra manifestación de la imposibilidad de cálculo económico demostrado con la propiedad privada, ¿no? Exactamente, en un contexto en el cual vos no tenés libre competencia de los factores como para poder estimar un precio, ¿no? O sea, esto aplica sí. En sociedades socialistas. Y justamente un poco esto de propiedad pública es un cierto nivel, un cierto grado de socialismo. ¿Qué es el comunismo? Todo es absolutamente todo es público. A medida que vos vas transicionando eso a todo es privado, tenés puntos en el medio. Si querés, puedes tener una república, digamos que sería como el sueño del liberalismo clásico, una república, un estado mínimo, ultra pequeño, moderado y eficiente, pero seguís teniendo justamente imposibilidad de cálculo económico porque tenés un monopolio. Es un monopolio obligatorio que es el monopolio del uso de la fuerza. Y a medida que vos te vas transicionando hacia sociedades más libres, lo último que tenés es, antes de pasar a una sociedad completamente descentralizada y sin ningún tipo de monopolios, artificiales obviamente, sería la monarquía de propiedad privada, ¿no? Y después ya pasás a tener en realidad tendrías la suscripción mensual a la empresa de seguridad. Sí, bueno, en el medio tendrías una aristocracia a lo sumo. Bueno, pero una de las cosas que es como una monarquía a menor escala, ¿no? Y yo sé que es una idea que es muy impopular y probablemente sea muy impopular, pero es mejor una aristocracia o incluso es mejor una democracia, entre comillas, una república en la cual solamente vota una élite, porque son justamente las personas que tienen una propiedad para defender utilizando ese monopolio de la defensa, ¿no? Porque tenés incentivos orientados hacia el mismo lado. Vos, a medida que abrís, ¿no?, las posibilidades de participación en esa república, y como todo es privado, como todo se convierte en público, o todo potencialmente puede ser público, porque vos, por ejemplo, dejás de tener garantías absolutas sobre la propiedad privada, en definitiva lo que haces es limar la base de la sociedad, que es una de las bases de la sociedad, es la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada, y bueno,
ya potencialmente mediante el uso de la violencia del Estado podés o tenés la posibilidad potencial de acceder violentamente a la riqueza o la propiedad del otro. Entonces, por más que vos no lo apliques, si solamente abrís la puerta, ¿no? Eventualmente alguien va a pasar. Y es una cuestión del tiempo para que atravesar esa puerta deje de ser visto como algo malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mayoría de los planes de seguridad social aparecieron en un momento de guerra y pobreza. Por ejemplo, creo que fue en Estados Unidos, arrancó después de la crisis del 29, dijeron, ok, vamos a abrir, ¿no?, un programa de seguridad social para que las personas puedan encontrar una forma de subsistir a medida que buscan recomponerse económicamente. Perfecto, funciona bien, pero es una cuestión de tiempo hasta que la sociedad se acostumbra a eso y se utiliza justamente la democracia para que las personas que reciben eso puedan tener una oferta ilimitada de eso, básicamente. En definitiva, también se convierte en un punto de discusión para cualquier político. Es decir, puede venir y decir, por ejemplo, con el tema del UBI, todos los políticos para ser votados van a decir, yo te subo el UBI. Yo el UBI lo voy a subir a $2.000 por mes, $3.000 por mes. Es una cuestión de tiempo. Sí, pagan los robots. Exactamente. O sea, vamos a poner, no sé, vamos a cobrar más impuestos para repartir más UBI. Perfecto. Pero eso es justamente porque vos no tenés, en esencia, cuando vos negás la propiedad privada, terminás teniendo este tipo de inconvenientes en la sociedad. Y es un poco también lo que BCH pone de manifiesto, ¿no? Como vos con BCH no podés negar que existe la propiedad privada y que no hay forma de acceder a la propiedad privada de otro, porque no tenés acceso a la clave privada de otro, no tenés acceso a la clave privada del resto de las personas de la sociedad, como es inconfiscable, y acá también aparece una de las cuestiones una de las características fundamentales que tiene BCH por diferencia al resto de, por ejemplo, la CBDC o incluso el dinero fiat. Bueno, no tenés una amenaza constante sobre tu propiedad privada. De hecho, incluso, ¿no?, suponete que de golpe el resto de tu propiedad, no sé, tu casa, tus autos, no sé, lo que sea, tu oro físico, lo que sea, puede ser potencialmente amenazado, ¿no? Pero no vas a tener una amenaza posible o real contra los BCH que vos tengas. O sea, pueden amenazar como hicieron contra todo lo otro, pero no directamente contra los BCH. ¿Por qué? Porque justamente mantienen la característica de la inconfiscabilidad. Sí, la verdad que esto es algo que creo que no se tiene en cuenta. Jamás yo escuché a alguien hablar del hecho de que a mayor complejidad y sobre todo en un sector público, es exponencial la dificultad de la custodia de los fondos. La verdad que es tremendo. Son cosas que no se tienen en cuenta, ¿no? Pero son como, bueno, esto tiene un efecto mucho más fuerte que el hecho de que no te puedan cobrar impuestos automáticos o ya es, los complicás a ellos mismos, ¿me entendés? Los complicás por dentro. Entonces, en definitiva, Bitcoin Cash lo que pone en manifiesto es la contradicción de la idea de propiedad pública. O sea, esto es cada vez más complejo mientras cada vez más grande es el Estado. Y al mismo tiempo lo que pone es su inconsistencia a la hora de ser aplicado. Como te pone en cara la complejidad de la práctica de la propiedad pública, aún más de lo actual, que con el dinero fiat, ¿no? Desde ya. Y te hago una consulta. ¿Vos crees que será el argumento que tendríamos que ir y presentarle a Jope para que efectivamente convertirlo en un Bitcoin Casher? Y habría que probar, ¿no? Mandarle un mail. O al príncipe Liechtenstein también, ¿no? Sí. Que de hecho, sí. Para los que no conozcan, Liechtenstein es un principado que funciona prácticamente como una monarquía privada. Sí. O sea, creo que prácticamente no cobran impuestos, sino que incluso es el príncipe o la familia real aporta impuestos. Y es un país ultra minúsculo y funciona bárbaro. Sí, bueno, el principado los príncipes no reciben dinero público, digamos. Ellos tienen como su dinero invertido y ya está, viven de los intereses de eso. Sí, por ejemplo, la familia real británica. Claro, y aportan a, no sé, la educación o lo que sea en Liechtenstein. Así que, bueno, la verdad que esperemos que este podcast les haya interesado a todos. Ya saben que espero que sí. Ya saben que nos pueden ver y encontrar en un montón de lugares. Bueno, YouTube, Odyssey, Podcast, siempre presente.
Google Podcast, Anchor, Spotify. ¿Me estoy olvidando algo? Creo que esos son los lugares donde nos pueden escuchar y también nos pueden seguir en Twitter, en Memo y en Telegram. Sí, exactamente. Todos los enlaces están abajo en la descripción. Sí, está todo. Así que bueno, chicos, la verdad que esperemos que os haya interesado y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Hasta pronto.